Acabas de regresar de Chile. Se escribió mucho, se dice mucho, Piñera, nuevo representante de la derecha empresarial, nueva derecha, vieja derecha, pinochetismo. Tuviste mucho en Chile, estuviste en la primera vuelta, en la segunda vuelta. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones? En primer lugar, me parece que coincido con los que cuando hacen una lectura del mapa de la región empiezan a ver lo que es, digamos, el costado hacia el Pacífico de la región, inclinado esta vez sí a la derecha, sobre todo ahora con Piñera, desde México, Colombia, Perú. Alan García supo ser de centroizquierda, pero ya es un hombre de derecha. Digo, ahí tenemos como un nuevo mapa que se dibuja con el triunfo de Piñera. Lo que hay que aclarar es que cuando se habla de derecha, la Argentina debe ser uno de los pocos países donde la gente no se reconoce de derecha. Es decir que alguien es de derecha suena insulto. O decirle vos sos de derecha a alguien es insulto. En los otros países no lo dicen toman de así. centro. Entonces acá todo el mundo es de centro, no hay derecha. En el resto de Latinoamérica se reconocen de derecha. Piñera es de derecha y efectivamente no es la derecha pinochetista. Si bien sus socios en la alianza que lo llevó al poder, sí, son de derecha pinochetista, como es la UDI, ultraconservadores, ultramontanos, todo eso que ya sabemos. Y primera fuerza en el Parlamento. 40 diputados consiguieron en las elecciones de diciembre y en este momento incluso están acordando, la coalición de Piñera está acordando en el Parlamento con algunos de los miembros de la concertación en lo que va a ser la dirección del Parlamento en los próximos años, con lo cual la concertación cruje realmente. La concertación, esa alianza progresista de centroizquierda que gobernó Chile durante 20 años. Hay un cambio, por supuesto que hay un cambio, pero lo que muchos señalan es, teniendo en cuenta que Chile se encuentra en un umbral de desarrollo, si se quiere, un poco superior al resto de la región, si se tiene en cuenta, digamos, todo lo que hizo la concertación en estos años y que el propio Piñera lo reconoce incluso en su primer discurso, todo lo mucho y bueno que hizo la concertación, uno se pregunta, con 80% de apoyo que tiene el gobierno de Michelle Bachelet, de la socialista Michelle Bachelet, ¿cómo no ganó la concertación? Hay montones de respuestas. Sí, esto lo explicamos bastante. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer Piñera? Muchos dicen va a haber, claro, porque muchos dicen va a haber continuidad. José Miguel Insulza de la concertación, ex canciller, que ahora está al frente de la OEA, dice no va a haber grandes cambios. Piñera mismo dice en algunas cosas que no va a tocar. ¿Dónde va a estar el cambio? ¿Que va a privatizar absolutamente Codelco? Porque Codelco también, la empresa de cobre, ha comenzado a abrirse y ha sido ya parcialmente privatizado. ¿Dónde ves vos que van a poner la sede? Convengamos que las privatizaciones en Chile las llevó adelante Eduardo Frei, que era el candidato de la concertación con el que competía Piñera. Es decir, que asustarse por una cuestión de una ola o una supuesta ola de privatizaciones, un país que además, en todo caso, fue gobernado por lo que formalmente se llama centroizquierda, pero cuyas políticas económicas de izquierda han tenido poco y nada. Y heredadas de Pinochet. Heredadas de Pinochet, no, y profundizada en relación a lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio y demás. Digo, si creció económicamente, no creció en función de reglas normalmente adjudicadas a la izquierda, sino que el proceso fue bastante liberal en términos económicos. En ese sentido, Piñera ya habló de la privatización del 20% de Codelco, habló también de la profundización de la red de protección social que también llevaron adelante en la concertación y sobre todo profundizó Bachelet, pero al mismo tiempo lo que uno puede esperar, o más bien ya no esperar, es cambios en lo que tiene que ver con salud y educación en relación a pensar en volver a educación pública o salud pública. Es decir, si eso no lo hizo la concertación, si la concertación no logró terminar con esa herencia de Pinochet de privatización en la educación y la salud, con Piñera no va a ocurrir. Ahí tenemos las imágenes de la noche del triunfo de Sebastián Piñera Echenique, un hombre que no viene del mundo empresario, sino que es al revés, un hombre que empezó en la política y que se hizo empresario de manera, en algunos casos, algo turbia, discutida el origen de su fortuna. Él empieza, digamos, con los primeros tiempos de la concertación, empieza a hacer mucho dinero, pero ya en el pinochetismo, sobre el final, ya estaba metido en algunas cuestiones. Ahora, te preguntaba de las medidas que va a tomar, porque me parece que va a haber algo novedoso para la derecha en la forma de gobernar. La derecha durante la dictadura de Pinochet, que llevó adelante la gran ola privatizadora, no tuvo debate público al respecto. O sea, todas las reformas que se hicieron en Chile, las más profundas en la época de Pinochet, fueron sin debate, porque no había oposición. Pero ahora la derecha va a tener que gobernar con oposición, algo que creo que no están acostumbrados, y además va a haber probablemente manifestaciones en las calles. Y me pregunto cómo van a hacer para lidiar con eso que no están acostumbrados psicológicamente incluso, porque vienen de una gestión donde no había oposición, aunque Piñera no fue parte de esa gestión. Convengamos que eso sí es algo que uno imagina y que tiene que ver con una cosa más turbulenta en la calle, en la medida en que mucho que se le perdonaba, lo que se suponía que comulgaba ideológicamente, con los mínimos restos de sindicalismo, porque Chile, entre otras cosas, no solo no tiene educación pública y salud pública, sino que no tiene sindicalismo.
Es muy pequeño comparado con lo que era antes. No tiene los problemas que puede traer el sindicalismo, pero los trabajadores no tienen quien los defienda. Eso es así. Difícilmente por el lado de Piñera vaya a venir algo más que mayor flexibilización laboral. Además, él chocó con algunos líderes sindicales en la semana previa a las elecciones que salieron con los botines de punta en contra de él. Probablemente lo primero que veamos tiene que ver con la educación, precisamente si a Michelle Bachelet la revolución de los pingüinos le hizo el daño que le hizo en términos de imagen, en el caso de Piñera, imaginar que a los chicos de secundaria medio iracundos les vaya a caer bien un presidente como Piñera es soñar. O sea, ese problema lo va a tener y de hecho Piñera ya está teniendo algunos problemas en lugares públicos, gente que lo silba, silbatinas, que los líderes de la Concertación no acostumbraban a tener de eso, pero en lugares populares Piñera tiene todavía de ese tipo de cosas y está teniendo otro problema que hasta ahora no se había dado, porque si bien Chile no tiene legislación que diga que un hombre rico tiene que desprenderse de sus bienes para ser presidente, convengamos que un hombre con la fortuna de la magnitud de Sebastián Piñera a cargo de la presidencia y con las especulaciones bursátiles que se han visto en estos días, es complejo. Una última respecto al tema del empleo. Prometió 1 millón de empleos. Eso va a ser un gran tema. Yo no tengo conmigo los datos de lo que viene siendo la creación de empleo en los últimos años, pero en realidad lo que siempre hubo de parte de Piñera fue como una profundización de lo que ya había. Es decir, no propone algo que no haya habido con la Concertación. Ahí es cuando yo digo que me parece que no hay tanta diferencia en lo que va a ser la política económica de uno y de otro. Vamos a verlo. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Es en ese sentido donde digo... Y además la cuestión ideológica, el propio Piñera está tratando de separar esta cuestión de, bueno, llegó la derecha. Él dice que esas son ya cuestiones que son de otros tiempos. Si te parece, lo podemos escuchar. Dale, claro. Yo creo que estos conceptos de izquierda y derecha han ido perdiendo fuerza. Sin embargo, si usted quiere apurar en este proceso, yo creo que en nuestro país, lo que se demostró en el día de ayer, que hay una centroizquierda que hoy día es minoría, y hay una centro derecha que hoy día es mayoría. Y en democracia, las mayorías eligen a los gobiernos. Y por tanto esa pretensión que durante tanto tiempo tenía la centro izquierda de ser la única opción democrática, fue desmentida ayer democráticamente por una nueva mayoría de chilenos. Si usted quiere que yo me identifique en este lenguaje de la centro izquierda o centro derecha, yo me identifico como de centro derecha, pero con nexos, cercanías y coincidencias muy grandes, con mucha gente que se identifica como centro izquierda. Y si quiere que me identifique más profundamente, yo siempre he creído en la democracia, en el Estado de Derecho, en la alternancia en el poder, en la independencia de los poderes del Estado, en la libertad de expresión. Yo siempre he creído en la economía social de mercado, en la iniciativa y el emprendimiento y la innovación, en la apertura y la integración al mundo. Y yo siempre he creído que sociedades como Chile y como la mayoría de los países de América Latina tienen que buscar muchos mayores niveles de igualdad, especialmente lograr una mucho más plena igualdad de oportunidades. Esas son las definiciones profundas que han orientado toda mi vida. Por eso fui opositor al gobierno militar, por eso soy parte de la coalición por el cambio y por eso encabezo hoy día este gobierno que democráticamente los chilenos y chilenas eligieron ayer. En la conferencia de prensa no apareces, pero esta pregunta se la hiciste vos. Esta pregunta en realidad se la hice yo, pero en nombre de todos los diarios argentinos. Pero no, lo interesante de Piñera es que es una persona que hace 20 años viene siendo rechazada desde el lado del progresismo y de la centroizquierda y de la propia derecha, porque le han hecho cada zancadilla, sus socios de la UDI, cada zancadilla para sacarse... Su candidato era Lavín. El candidato era Lavín, pero además todos hay montones de nombres que acá por ahí no son tan conocidos, pero digo, le hicieron de todo, le metieron servicio de inteligencia, lo bajaron y terminó ahí, y en este momento se está dando el gusto de decir, la derecha, ustedes están volviendo al poder por el voto, por mí, me van a tener que aguantar. ¿Y Frey? Y Frey se quedó con las ganas de volver a ser presidente. Inmediatamente la Concertación anunció el triunfo de Piñera. Todavía está en la memoria de muchos lo que fue el gobierno de Pinochet cuando tardó tanto en anunciar que había perdido en aquel famoso plebiscito por el no del 88. De manera que la Concertación rápidamente, cuando vio que no se levantaba, que era ilevantable, apareció el ministro primero diciéndole a los periodistas, esto es así, ya perdimos. Inmediatamente apareció el propio Frey hablando y fue a saludarlo. Pero si querés lo escuchamos a Frey. Dale.
estoy absolutamente sordo en este minuto. Vemos el abrazo, el momento emblemático, el saludo de Frey con Sebastián Piñera, con Martita Larraechea de Frey, el saludo de Eduardo Frey con Cecilia Morel. Fue una elección limpia y transparente, como ha sido siempre nuestra tradición. Quiero felicitar a Sebastián Piñera. La mayoría de los chilenos les ha dado su confianza para que conduzca los destinos del país en los próximos 4 años. Y le deseo éxito en su gestión. Espero que prevalezcan el diálogo, la búsqueda de acuerdos, las conquistas sociales y las libertades que tanto nos ha costado recuperar. Son pocos los presidentes o los candidatos que van a felicitar al que ganó directamente. En Chile se hace siempre, en Chile se hace siempre, y salvo el interregno tremendo y oscuro de la época de Pinochet, hay una cosa de protocolo que se sigue siempre. No quiere decir que sean mejores personas ni mejores políticos. Hay un protocolo en el cual confían los chilenos y que les da como cierta garantía de seguridad. Esto es así. Es un traspaso sereno, tratan de hacer traspasos serenos. Es cierto que por primera vez en 20 años el traspaso se hace a alguien de otro signo ideológico. Hay que ver qué va a venir y vamos a tener que seguir muy atentamente qué es lo que pasa con la concertación. Si este crujir de ahora termina siendo realmente una división que los lleva a dejar de ser la coalición que fueron durante todos estos años. ¿Y qué va a pasar con Marco Enríquez Ominami? Si continúa, si se desinfla... Él está diciendo que la concertación como está, él no va. O sea, se está hablando de refundar la concertación. De todo eso vamos a tener que ocuparnos en los próximos meses y años. ¿Qué tal?